El 7 de febrero de 1981 ocurrió un accidente que dejó decapitada a la flota del Pacífico de la Unión Soviética y llevó al rechazo total de los aviones Tu-104 por parte de los militares. Instantes después de despegar desde Leningrado a actual San Petersburgo, uno de estos aviones se desplomó con toda la cúpula militar de la región a bordo. El accidente ocurrió después de que la dirección del país reuniera en la ciudad al mando de todas las flotas, incluida la del Pacífico. El objetivo era un ejercicio de mando y estrategia, que duró una semana. Tras el evento, los oficiales del lejano oriente de la URSS se apresuraron a volver a casa. Debían volar en el Tu-104, el mismo avión que los llevó a Leningrado. Aquel día hubo una fuerte nevada, pero, a pesar del mal tiempo, el avión despegó a las 16:02. Comenzó a ganar altura, se separó del suelo y pocos segundos después se estrelló a tan solo 20 metros de la pista. La explosión que se produjo a causa del impacto dejó sin posibilidades de sobrevivir a los 44 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Cuando se cayó sobre su parte superior, el avión explotó inmediatamente. Hubo un terrible estruendo, una columna negra de humo y fuego que salió hacia arriba, el incendio duró 1 hora y media. Nadie sobrevivió. El avión volcó y las 30 toneladas de queroseno incineraron a la gente, relató en su libro Vuelo Terminado el oficial superior Víctor Gamaga, quien fue testigo del accidente. Los únicos que no fueron consumidos por las llamas fueron los pilotos, que salieron volando por inercia hacia adelante, hacia la nieve, a través del cristal de la cabina. Debido al fuerte impacto, también fallecieron. Uno de ellos murió en el acto, mientras que el otro falleció mientras lo transportaban en una ambulancia al hospital, agregó Gamaga. De los que debían volar en este vuelo, solo 2 sobrevivieron, por feliz coincidencia. En la mañana de ese mismo día, el vicealmirante Rudolf Golosov, jefe del Estado Mayor de la Flota del Pacífico, voló a Murmansk para ver a su hijo. Por su parte, el vicealmirante Gennady Khvatov, comandante de la flotilla militar de Kamchatka, optó por tomar otro vuelo. Todos los comandantes de la flota del Pacífico, incluido el almirante Emil Spiridonov, de 55 años, estaban a bordo de la malograda aeronave. También estaba el emérito piloto militar de la URSS Georgi Pavlov, el comandante de la Fuerza Aérea de la Flota del Pacífico, vicealmirante Vladimir Sabaneyev, el jefe de la inteligencia, contraalmirante Gennady Leonov, así como un total de 16 almirantes y generales y capitanes de primera orden. Además de los militares, a bordo también había civiles, esposas y otros familiares de militares. El capitán de la tripulación era el teniente coronel Anatoly Inusin, uno de los pilotos más experimentados, que pasó más de la mitad de su carrera pilotando el Tu-104. Por lo cual, la versión de errores de la tripulación fue rechazada de inmediato durante la investigación. Dado que la tragedia decapitó a la flota del Pacífico, la primera teoría que se barajó fue la del represalia. Otra razón para considerar la posibilidad de un sabotaje era el hecho de que poco antes había terminado el conflicto chino-vietnamita. Tampoco se descartaba la posibilidad de que Estados Unidos estuviera involucrado en vista de las tensiones que se vivían en las relaciones entre los dos países y el combate de Afganistán que estaba en pleno curso. Sin embargo, no hubo pruebas de la participación de los servicios secretos extranjeros en el accidente aéreo. La razón oficial de la tragedia resultó ser mucho más simple. Al despegar, el Tu-104 estaba lleno de carga suelta, que estaba compuesta por pesados rollos de papel de imprenta y objetos personales entre otras cosas. Los pasajeros estaban sentados de forma desequilibrada. En su artículo Ni siquiera el almirante anulará las leyes de la aerodinámica, el emérito piloto militar de Rusia Víctor Sokerin escribió que la posición del avión tras el despegue indica que la carga no estaba consolidada, por lo que el desbalance superó todos los límites. En circunstancias como esta la tripulación es impotente, concluyó. E inmediatamente después del accidente, la información sobre lo ocurrido fue clasificada. La mayoría de las víctimas fueron enterradas en el cementerio Serafimovskoye de Leningrado. El monumento fue erigido en 1983. Todos los años, el 7 de febrero, se celebra un acto en memoria de las víctimas del accidente aéreo en la Catedral Naval de San Nicolás y Epifanía de San Petersburgo.
El vuelo I-870 acabó en una catástrofe el 27 de junio de 1980 en las costas de Italia, llevándose las vidas de 81 personas. Sin embargo, lo que hoy se conoce como la masacre de Ustica sigue sin inmersa en el misterio. Un día como hoy, el avión DC-9 de la aerolínea Italia alzó vuelo para realizar el trayecto entre Bolonia y Palermo. Pasó en el aire 1 hora y 43 minutos. Le faltaban tan solo 14 minutos para aterrizar. Sin embargo, no llegó hasta su destino en Sicilia. Desapareció de los radares tras caer en el mar Tirreno, cerca de la isla de Ustica. Curiosamente, en menos de un mes se encontrarían los restos de un caza libio MiG-23 en el sur de Italia, junto con el piloto fallecido. Según informaron más tarde las autoridades libias, supuestamente se trataba de un piloto que perdió la conciencia durante el vuelo, y se desvió accidentalmente hacia Italia, donde acabaría estrellándose. Sin embargo, tras la autopsia, los médicos forenses llegaron a la conclusión de que su cuerpo estuvo congelado durante al menos 2 semanas. A pesar del número de fallecidos, la investigación parecía estar estancada. Los datos de los radares civiles mostraron que al lado del avión de pasajeros había más objetos pequeños. No obstante, los datos no eran concluyentes y podría tratarse de unas simples interferencias. Al mismo tiempo, los radares militares no pudieron aclarar la situación. Y no era por su capacidad, sino por el hecho de que se dio la coincidencia de que los datos de 3 de los 4 radares militares en la región fueron eliminados. Mientras tanto, el cuarto estaba inactivado justo en aquel día para realizar simulaciones. También estaba en la región el portaaviones estadounidense Saratoga, pero sus radares también habían sido apagados por mantenimiento. Por lo cual, lo único que quedaba a los investigadores eran los restos de la aeronave, y tras su estudio fueron adoptadas 2 versiones principales de lo ocurrido: la explosión de una bomba en el interior o el impacto de un misil. La primera versión no sería nada sorprendente, puesto que en aquella época el país europeo sufrió una multitud de atentados con bombas. Por ejemplo, el 2 de agosto del mismo año fue activado un dispositivo explosivo en la estación de trenes de Bolonia que mató a 85 personas. Sin embargo, pasaron años hasta que los parientes de los fallecidos lograron hacer que se inicie una segunda investigación en 1987. Para realizar la investigación fue contratada una compañía francesa que tendría que buscar más fragmentos de la aeronave en el mar. Pero esta no tuvo éxito. Entonces los investigadores optaron por una compañía británica que no tardó en dar resultados. Lograron dar con la caja negra. Las grabaciones revelaron las últimas palabras del piloto del avión. ¡Mira! No se sabe a qué se refería el piloto, pero más hallazgos en el área revelaron detalles adicionales. Así, fueron encontrados los restos de un tanque de combustible externo de un caza de la OTAN. En estos fragmentos incluso se guardó el número de serie del tanque, pero por alguna razón no fue posible averiguar qué caza lo estaba utilizando. Uno de los fragmentos del DC-9 indicaba que posiblemente hubiera sido impactado por un misil, puesto que estaba doblado hacia adentro, pero esta teoría fue descartada posteriormente. Las dificultades que experimentaban los investigadores y los parientes de las víctimas a la hora de recibir información completa y fiable por parte del gobierno crearon el término de muro de Gona. Ello se debe a que las investigaciones parecían simplemente rebotar de vuelta. En el transcurso de la tercera investigación fueron encontrados nuevos fragmentos, que ahora parecían indicar que la explosión ocurrió cerca de los aseos del avión. Sin embargo, al final no se publicó el informe oficial de esta investigación. Entre la gran cantidad de teorías conspirativas que surgieron a raíz de la falta de información y transparencia, está la suposición de que el líder libio Muammar Gaddafi podría haber estado involucrado. Según esta teoría, el mismo día Gaddafi tenía planeado un vuelo de visita a un país europeo, pero los servicios especiales de Italia le advirtieron de que varios cazas franceses habían despegado desde Córcega para interceptarlo. Por lo cual, Gaddafi canceló su vuelo y envió en su lugar varios cazas MiG. De hecho, tras la caída de Trípoli en 2011, fueron revelados varios documentos en los que constaba que 2 cazas franceses habían atacado al MiG libio aquel día. Así, durante el combate fue derribado por accidente el avión de pasajeros.
aunque aparentemente, el MiG también acabaría derribado. Según los adeptos de esta teoría, ello podría explicar por qué el cuerpo del piloto estuvo en el congelador durante 2 semanas, para alejar en el tiempo los 2 accidentes. En septiembre de 2011, el Tribunal Civil de Palermo decretó que el gobierno pague una indemnización de 100 millones de euros a los familiares de las víctimas del accidente. Según el fallo judicial, el gobierno falló en proteger el vuelo, ocultó la verdad y destruyó las pruebas. Este fallo fue apoyado en 2013 por la Corte de Casación, que dictó que había evidencia abundante y clara de que el avión había sido abatido por un misil. En 2015, la Fiscalía de Estado hizo una apelación que fue denegada. Por su parte, en junio de 2008 el expresidente italiano Francesco Cossiga, quien era el primer ministro cuando ocurrió el accidente, declaró que el avión había sido derribado por los cazas franceses. El papel de la Fuerza Aérea de Italia en el accidente sigue sin aclararse. Varios cargos del más alto nivel fueron acusados de falsificar los documentos e interponerse a la investigación, pero por distintas razones estos cargos eventualmente fueron retirados. Irán asumió la responsabilidad del siniestro del avión ucraniano Boeing 737, derribado por accidente el 8 de enero en Teherán con casi 180 personas a bordo. Lamentablemente, el mundo recuerda varios casos en los que las naves comerciales fueron víctimas involuntarias de la escalada de tensiones entre naciones.